El Air Force One había aterrizado en una base militar secreta en Florida a las 2:30 a.m. A bordo, además de Donald Trump, viajaba un pasajero que haría historia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro. Lo que ninguno de los dos sabía era que esta reunión filtrada iba a desatar el mayor escándalo político de la década. Durante 72 horas, el mundo entero había especulado sobre el paradero de ambos presidentes. Trump había cancelado misteriosamente todos sus compromisos públicos, mientras que Petro había desaparecido de la agenda oficial colombiana sin explicación alguna. Las teorías conspirativas florecían en redes sociales, pero la realidad superaría cualquier especulación. Esta es la historia de la reunión más secreta e inesperada en la historia de las relaciones Estados Unidos-América Latina. Un encuentro que comenzó con desconfianza mutua y terminó cambiando el mapa geopolítico del hemisferio occidental. 3 días antes, Casa Blanca, Washington, D.C., Donald Trump caminaba por el despacho oval con esa inquietud característica que sus asesores habían aprendido a reconocer. Era las 11:30 p.m. de un lunes, y el presidente llevaba más de 2 horas revisando informes de inteligencia sobre América Latina que lo tenían profundamente preocupado. Señor presidente, le había dicho su consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, esa tarde, la situación en América Latina está alcanzando un punto crítico. China ha aumentado su influencia en la región un 340% durante los últimos 4 años. Rusia está estableciendo bases militares en Venezuela y Nicaragua, y ahora tenemos informes de que están explorando acuerdos con Colombia. Trump había golpeado el escritorio con fuerza. No voy a permitir que conviertan nuestro patio trasero en una zona de influencia china. Pero lo que realmente había perturbado a Trump no era solo la expansión china, era algo más específico, más personal. Sus asesores le habían mostrado un informe de la CIA sobre Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que contenía información que había cambiado completamente su perspectiva sobre el líder sudamericano. Jake, le dijo Trump a su consejero, quiero hablar con Petro, en persona, en privado. Sullivan frunció el ceño. Señor presidente, las relaciones con Colombia han sido tensas desde que Petro asumió el poder. Él ha sido muy crítico de nuestras políticas hacia América Latina. Exactamente por eso necesito hablar con él, respondió Trump. Pero no quiero una cumbre oficial, no quiero protocolo diplomático, no quiero medios de comunicación. Quiero una conversación real entre 2 presidentes. Está sugiriendo una reunión secreta, señor presidente. Trump sonrió con esa expresión que Sullivan había aprendido a temer. Exactamente eso, Jake. Organízalo. Casa de Nariño, Bogotá, Colombia. Gustavo Petro estaba revisando proyectos de ley sobre reforma agraria cuando su jefe de gabinete, Alfonso Prada, entró a su despacho con una expresión que nunca había visto antes. Presidente, le dijo Prada, acabo de recibir una comunicación muy inusual del embajador estadounidense. Petro levantó la vista. Las relaciones con Estados Unidos habían sido complicadas desde el inicio de su mandato. Trump había criticado públicamente sus políticas de izquierda, mientras que Petro había sido vocal en su oposición a lo que consideraba el imperialismo estadounidense en la región. ¿Qué tipo de comunicación, Alfonso? Prada le entregó un sobreselado. El embajador dice que contiene un mensaje personal del presidente Trump. Dice que es extremadamente confidencial y que solo usted debe leerlo. Petro abrió el sobre con curiosidad y comenzó a leer. Su expresión cambió gradualmente de sorpresa a incredulidad. La carta era breve pero directa. Presidente Petro, necesitamos hablar. No como enemigos políticos, sino como líderes que enfrentan amenazas comunes que trascienden nuestras diferencias ideológicas. Tengo información que cambiará su perspectiva sobre la seguridad de Colombia y de toda América Latina. Propongo una reunión privada, sin protocolos, sin medios, sin agenda oficial. Solo 2 presidentes discutiendo el futuro de nuestros pueblos. Si está dispuesto, responda a través del embajador con una sola palabra, sí o no. Donald J. Trump. Petro releyó la carta 3 veces. Durante 2 años, Trump y él habían mantenido una relación pública de mutua desconfianza. Trump lo había calificado de socialista radical, mientras que Petro había criticado las políticas estadounidenses como neocolonialismo del siglo XX. Alfonso, le dijo finalmente a su jefe de gabinete, ¿qué opinas de esto? Presidente, podría ser una trampa política, o podría ser una oportunidad histórica, pero definitivamente es la propuesta más inusual que he visto en 30 años de servicio público.
Petro se levantó y caminó hacia la ventana que daba a los jardines de casa de Nariño. Pensó en los desafíos que enfrentaba Colombia: el narcotráfico, la presencia de grupos armados ilegales, la presión económica, y sí, también la creciente influencia de potencias extranjeras en la región. «Contacta al embajador», le dijo a Prada. «Dile que mi respuesta es sí». Base Aérea MacDill, Tampa, Florida. La operación se llamó Phantom y involucró a menos de 12 personas en total entre ambos países. El nivel de secreto era tan alto que ni los vicepresidentes de Estados Unidos y Colombia fueron informados. El plan era simple pero arriesgado. Trump volaría desde Washington a la base aérea MacDill en Tampa bajo el pretexto de una visita militar rutinaria. Petro volaría desde Bogotá a Miami en un vuelo comercial, usando documentos diplomáticos que lo identificaban como asesor económico de la embajada colombiana. Jake Sullivan coordinaba desde Washington mientras que Alfonso Prada manejaba la logística desde Bogotá. Ambos sabían que si algo salía mal, las consecuencias políticas serían devastadoras para sus respectivos presidentes. «Señor presidente», le dijo Sullivan a Trump durante el vuelo hacia Florida, «¿estás seguro de que quiere hacer esto? Si los medios se enteran va a ser imposible controlar la narrativa». Trump miró por la ventana del Air Force One hacia las luces de Florida. «JK, durante 4 años he tratado de manejar América Latina con las mismas tácticas de siempre: sanciones, presión diplomática, amenazas económicas. ¿Y sabes qué? China y Rusia han ganado más terreno en la región durante mi presidencia que en los últimos 20 años combinados». Sullivan asintió. Los informes de inteligencia eran claros. Mientras Estados Unidos se enfocaba en confrontación ideológica, China había construido puertos, carreteras y hospitales por toda América Latina. Rusia había establecido acuerdos militares y energéticos. La influencia estadounidense estaba en su punto más bajo en décadas. «A veces», continuó Trump, «las soluciones más simples son las más efectivas. 2 hombres, una habitación, una conversación honesta». 2:30 a.m. Base Aérea MacDill. Cuando el Air Force One aterrizó en MacDill, la base estaba prácticamente desierta. Solo el personal esencial había sido informado del aterrizaje, y bajo órdenes estrictas de máximo secreto. Trump descendió del avión y fue trasladado inmediatamente a un hangar militar modificado para la reunión. El hangar había sido acondicionado con una mesa simple, 2 sillas y sistemas de comunicación segura. No había banderas, no había protocolos ceremoniales, no había fotógrafos. 30 minutos después, un sedán negro se detuvo frente al hangar. Gustavo Petro descendió del vehículo, vestido con un traje civil oscuro, sin ninguna de las insignias presidenciales habituales. Cuando Trump y Petro se encontraron frente a frente en el hangar, hubo un momento de silencio incómodo. 2 hombres que se habían criticado públicamente durante años, ahora solos en una base militar en medio de la madrugada. «Presidente Petro», dijo Trump, extendiendo su mano. «Presidente Trump», respondió Petro, estrechando la mano firmemente. «Gracias por venir», continuó Trump. «Sé que esto es inusual». Petro sonrió ligeramente. «Presidente Trump, en mis 30 años de política he aprendido que las situaciones inusuales a menudo producen los resultados más extraordinarios». Se sentaron frente a frente en la mesa simple. Durante los primeros 5 minutos, ninguno de los dos habló. El peso de la situación, la surrealidad del momento, la conciencia de que estaban haciendo algo que cambiaría la historia, llenaba el espacio entre ellos. Finalmente, Trump rompió el silencio. «Gustavo, ¿puedo llamarte Gustavo?» «Por supuesto, Donald. Gustavo, tengo que enseñarte algo». Trump abrió una carpeta clasificada que había llevado consigo y extrajo una serie de fotografías satelitales de alta resolución. «Estas fotos fueron tomadas por nuestros satélites la semana pasada», dijo Trump, colocando las imágenes sobre la mesa. Petro se inclinó para examinar las fotografías. Lo que vio lo dejó sin palabras. Las imágenes mostraban instalaciones militares chinas en construcción en la costa pacífica de Colombia, específicamente en el departamento de Nariño. Estructuras que claramente no eran parte de ningún proyecto de desarrollo civil que el gobierno colombiano hubiera autorizado. Esto no puede ser», murmuró Petro, estudiando las fotografías detalladamente. «Jamás», dijo Trump, mostrando una segunda serie de imágenes. Estas mostraban movimiento de personal militar ruso en la frontera entre Colombia y Venezuela, y equipos de comunicación sofisticados que sugerían operaciones de inteligencia. «Gustavo», dijo Trump, su voz ahora seria y sin matices políticos, «tus propios ministros de Defensa e Interior no saben sobre estas operaciones.
Fueron autorizadas a través de canales que bypasaron completamente tu gobierno. Petro sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Como presidente de Colombia, él autorizaba toda actividad militar extranjera en territorio nacional. Si estas instalaciones existían sin su conocimiento, significaba que había fuerzas dentro de su propio gobierno trabajando sin su autorización. ¿Quién?, preguntó Petro, su voz apenas audible. Esa es exactamente la pregunta que necesitamos responder juntos, respondió Trump. Durante la siguiente hora, Trump compartió con Petro información de inteligencia que había estado recopilando durante meses. No era solo sobre Colombia, era sobre una operación coordinada entre China y Rusia para establecer presencia militar permanente en América Latina. El plan se llama Operación Hemisferio Sur, explicó Trump. China y Rusia han estado trabajando durante 3 años para establecer una presencia militar permanente en América Latina. No solo en Venezuela y Nicaragua, donde ya tienen aliados claros, también en países que ellos consideran vulnerables a la influencia. Trump mostró documentos de inteligencia interceptados que detallaban reuniones secretas entre funcionarios chinos, rusos y algunos líderes latinoamericanos. Colombia aparecía como un objetivo prioritario debido a su posición estratégica y su importancia económica. Gustavo, dijo Trump, tú no eres su aliado, eres su objetivo. Quieren a Colombia porque controlar Colombia significa controlar el acceso al Caribe, al Pacífico y a la mayor parte del comercio sudamericano. Petro revisaba los documentos con incredulidad creciente. Reconoció nombres de algunos funcionarios colombianos que habían estado promoviendo acuerdos comerciales con China y Rusia. Acuerdos que él había apoyado como parte de una política de diversificación de alianzas internacionales. Estás diciéndome que mi propia política exterior ha sido infiltrada. No infiltrada, respondió Trump. Manipulada. Han usado tu deseo legítimo de independencia de Estados Unidos para crear oportunidades para su propia expansión. Trump se inclinó hacia adelante. Gustavo, durante 2 años he sido crítico de tus políticas porque pensé que estabas eligiendo conscientemente aliarte con nuestros adversarios. Ahora me doy cuenta de que tú has sido manipulado tanto como yo he sido mal informado. ¿Qué propones?, preguntó Petro, después de asimilar toda la información. Trump respiró profundamente. Lo que estaba a punto de proponer iba contra todo lo que había defendido públicamente durante su carrera política. Propongo una alianza, dijo Trump. No una alianza tradicional entre Estados Unidos y un país latinoamericano, donde nosotros dictamos términos y ustedes obedecen. Propongo una alianza entre iguales. Petro frunció el ceño. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que Estados Unidos reconoce oficialmente el derecho de Colombia a su propia política interior sin interferencia estadounidense. Significa que respetamos tu sistema económico, tus políticas sociales, tu soberanía completa, pero trabajamos juntos para contrarrestar la influencia externa de China y Rusia. Trump continuó. Gustavo, yo he aprendido algo en estos 4 años. Estados Unidos no puede controlar América Latina, pero podemos ser socios reales con América Latina si dejamos de tratar de controlarla. Petro estaba sorprendido. Esta era una posición que nunca había esperado escuchar de Donald Trump. ¿Y qué ganaría Estados Unidos con esa alianza? Seguridad hemisférica real, respondió Trump. Un continente donde los países latinoamericanos eligen cooperar con nosotros porque es beneficioso para ellos, no porque los obligamos, y la garantía de que potencias extracontinentales no establecen bases militares a 1000 kilómetros de Florida. Trump se levantó y caminó alrededor de la mesa. Gustavo, tanto tú como yo hemos cometido errores. Yo he tratado a América Latina como el patio trasero de Estados Unidos. Tú has buscado alianzas con países que no tienen los mejores intereses de Colombia en mente, pero podemos corregir esos errores. Durante las siguientes 3 horas, Trump y Petro negociaron los términos de lo que sería conocido más tarde como el Acuerdo MacDill, aunque ese nombre no se haría público hasta meses después. Los términos eran revolucionarios. Estados Unidos se comprometía a no interferir en las políticas internas de Colombia, incluyendo políticas económicas y sociales. Colombia se comprometía a expulsar toda presencia militar china y rusa no autorizada de su territorio. Se establecería un programa conjunto de desarrollo económico donde Estados Unidos invertiría en infraestructura colombiana, pero bajo términos equitativos, no como ayuda sino como inversión mutua. Se crearía un sistema de inteligencia compartida para monitorear actividades de potencias extracontinentales en toda América Latina.
Colombia serviría como mediador entre Estados Unidos y otros países latinoamericanos para establecer relaciones similares basadas en respeto mutuo. Esto va a requerir que ambos cambiemos nuestros discursos públicos, dijo Petro. Lo sé, respondió Trump. Yo voy a tener que explicar a mis votantes por qué estoy haciendo acuerdos con un presidente socialista. Yo voy a tener que explicar a los míos por qué estoy haciendo acuerdos con Donald Trump, rió Petro. Pero si funciona, dijo Trump, esto podría cambiar completamente las relaciones entre Estados Unidos y América Latina para las próximas décadas. ¿Cuándo comenzamos?, preguntó Petro. Ahora, respondió Trump, sacando su teléfono satelital seguro. Voy a llamar al Pentágono para organizar una operación conjunta de eliminación de las instalaciones no autorizadas en Colombia. Y yo voy a llamar a mi ministro de Defensa para autorizar la operación, añadió Petro. Durante los siguientes 30 minutos, ambos presidentes coordinaron desde el hangar militar una operación que se ejecutaría simultáneamente en Colombia y otros países de la región. A las 6:30 a.m., fuerzas especiales colombianas, apoyadas por inteligencia estadounidense, comenzaron operaciones de desmantelamiento de las instalaciones chinas no autorizadas. Al mismo tiempo, Colombia expulsó oficialmente a todos los asesores militares rusos que habían estado operando sin autorización presidencial. Gustavo, dijo Trump, esto va a crear una crisis diplomática con China y Rusia. Lo sé, respondió Petro, pero prefiero una crisis diplomática con ellos que una crisis de soberanía nacional. La reunión había sido planificada para ser completamente secreta. Pero a las 8:45 a.m., mientras Trump y Petro aún estaban en el hangar coordinando la implementación de su acuerdo, recibieron noticias que cambiarían todo. Señor presidente, le dijo Jake Sullivan a Trump a través del teléfono satelital, tenemos un problema. CNN acaba de reportar que usted y el presidente Petro se reunieron secretamente en Florida. Trump y Petro se miraron con alarma. ¿Cómo es posible?, preguntó Trump. Aparentemente, alguien en MacDill tomó fotografías con un teléfono celular y las vendió a los medios. En menos de 30 minutos, la noticia estaba en todos los canales de noticias internacionales. Reunión secreta. Trump y Petro se encuentran en base militar de Florida sin conocimiento de sus gobiernos. Las especulaciones comenzaron inmediatamente. Los medios de comunicación de ambos países comenzaron a reportar teorías sobre golpes de Estado, acuerdos secretos, traiciones políticas. Esto cambia todo, dijo Petro. Ahora tenemos que explicar públicamente lo que hicimos. No, respondió Trump. Ahora tenemos que defender públicamente lo que hicimos. 6 horas después, a las 3 p.m., Trump y Petro aparecieron juntos en una conferencia de prensa transmitida simultáneamente desde la Casa Blanca y Casa de Nariño. Fue la primera vez en la historia que dos presidentes dieron una conferencia de prensa conjunta para explicar una reunión secreta. Ciudadanos de Estados Unidos y Colombia, comenzó Trump, hoy quiero explicarles por qué el presidente Petro y yo nos reunimos en secreto y por qué esa reunión ha resultado en el acuerdo más importante entre nuestros países en décadas. Petro continuó. Durante años, nuestros países han mantenido relaciones basadas en desconfianza mutua. Estados Unidos veía a Colombia como un país que necesitaba ser controlado. Colombia veía a Estados Unidos como una potencia que quería dominarnos. Hoy eso cambia. Durante los siguientes 45 minutos, ambos presidentes explicaron la amenaza que habían descubierto, las operaciones militares que habían coordinado y los términos del nuevo acuerdo bilateral. La respuesta fue inmediata y polarizada. En Estados Unidos, los republicanos criticaron a Trump por negociar con socialistas, mientras que los demócratas lo criticaron por diplomacia de cowboy. En Colombia, algunos sectores criticaron a Petro por venderse al imperialismo, mientras que otros lo elogiaron por diplomacia pragmática. Pero las consecuencias geopolíticas fueron inmediatas y dramáticas. En las siguientes 48 horas, el mundo presenció una serie de eventos que cambiarían el equilibrio de poder en América Latina. China retiró inmediatamente a todos sus asesores militares de Colombia y canceló 3 proyectos de infraestructura que habían sido diseñados para uso dual, civil y militar. Rusia cerró sus operaciones de inteligencia en la frontera colombo-venezolana y retiró su personal militar de la región. Venezuela protestó oficialmente ante la ONU por la traición de Colombia a los principios de solidaridad latinoamericana. Pero algo inesperado también ocurrió. Brasil, Argentina, Perú y Ecuador solicitaron reuniones similares con Estados Unidos. El modelo Trump-Petro de alianza entre iguales comenzó,
a expandirse por todo el continente. 6 meses después, el Acuerdo MacDill se había convertido en la base para un nuevo sistema de relaciones hemisféricas. Estados Unidos había abandonado su política de dominación regional en favor de una política de cooperación mutua. Los países latinoamericanos habían logrado mayor autonomía y soberanía mientras mantenían relaciones beneficiosas con la potencia del norte. Donald Trump y Gustavo Petro, dos líderes que habían comenzado como adversarios ideológicos, se habían convertido en los arquitectos de una nueva era en las relaciones interamericanas. La reunión secreta de MacDill pasó a la historia no como un escándalo, sino como el momento en que dos hombres decidieron que el futuro de América era más importante que sus diferencias del pasado. Cuando periodistas de ambos países preguntaron a Trump y Petro si habían planificado desde el principio hacer pública la reunión, ambos respondieron con la misma frase: a veces los mejores planes son los que se adaptan a las circunstancias inesperadas.